Ya tenemos en línea telefónica al ya hoy constituyente, electo por el subsector social, subsector de los trabajadores a nivel nacional, exministro del Trabajo, Osvaldo Vera. Bienvenido a Bajo la Lupa. Bienvenido, ¿cómo está? Un saludo a ustedes, a todos los que nos escuchan a esta hora, en Nueva Esparta, ¿no? El estado de Nueva Esparta, estado que volvió a demostrar su convicción democrática y de defensor, pues, de la paz, como fue el estado de Nueva Esparta. Bueno, nosotros queríamos conocer primeramente cómo va a ser la presencia de ustedes el día de mañana. Es la información que se ha corrido. ¿Cómo van a hacer para entrar a la Asamblea Nacional y qué va a pasar allí? Porque ya la oposición ha anunciado una marcha en respaldo a los diputados que están allá. Acabamos de conversar con el diputado William Dávila y la información que tenemos es que el bloque del chavismo también tiene una marcha convocada para mañana. Bueno, mañana, tal como se tenía planteado y forma parte de las bases comiciales para el proceso constituyente, vamos a ir acompañados del pueblo, acompañados de los millones de venezolanos y venezolanas que salieron a las calles por la paz, por la tranquilidad, por el diálogo social, para instalarnos, hacer el acto de juramentación e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente allá en el Palacio Legislativo. Se tiene previsto, como fue en el pasado, como fue en la anterior constituyente, bueno, que estemos ahí de los diferentes sectores, y nosotros estamos convencidos de que va a estar en paz, en tranquilidad. En primer lugar, porque Caracas, tal como lo ha señalado el alcalde, va a ser una zona de tranquilidad, de paz. No va a haber movilización de parte de la oposición que llegue a la Asamblea Nacional, al Palacio Legislativo ese día. Eso ya está de las bases comiciales. Y ahora, yo creo que lo más importante, más allá de las acciones, del pataleo que puedan tener algunos sectores de oposición, que se atrevieron a plantear que no iba a haber Asamblea Nacional Constituyente, que hicieron todo lo posible, incendiaron gran parte del país, sobre todo la zona del este de Caracas y algunas zonas muy controladas por ellos, causando un daño, que deberían comenzar a reflexionar lo que fue el ejemplo que dio el pueblo venezolano. Lo que fue una manifestación de paz, de tranquilidad, que hasta sectores donde ellos tradicionalmente han dominado, bueno, demostraron que están en contra del secuestro al que han sido sometidos precisamente sus propios electores en un momento determinado por bandas que ellos mismos han contratado y que, bueno, dieron una respuesta contundente a Venezuela y al mundo. Y creo que los sectores, si queda algún sector democrático dentro de la oposición, bueno, deberían reflexionar, analizar e incorporarse en esta gran jornada de diálogo social que va a garantizar la paz, la tranquilidad y el desarrollo de la nación venezolana. Osvaldo Vera, constituyente por el sector de los trabajadores. ¿A qué hora tiene pensada la organización de constituyentistas para que se instale mañana en la Asamblea Nacional? Todos sabemos que es un proceso relativamente largo en el sentido de que va la revisión de los credenciales, la instalación con los constituyentes, en esta ocasión un número bien importante. Vamos a estar desde bien temprano, desde las 9 de la mañana, vamos a estar ya alrededor del Palacio Legislativo, esperando los trámites necesarios, la verificación de las credenciales, la instalación ya oficial de la Asamblea Nacional Constituyente, y va a ser una fiesta nacional de todo el día, pero vamos a recaer desde muy temprano, desde la mañana, en ese proceso de preparación. Y lo más importante, lograr que lo que ha sido una serie de propuestas, planteamientos, elementos que han surgido de este proceso electoral que vivimos, donde hubo una amplia participación de candidatos, pero no solamente de candidatos, sino de muchas propuestas que fueron recogidas, bueno, arrancar con un trabajo bien importante, insisto, que va a repercutir en la tranquilidad, en la paz y en el desarrollo de nuestra nación. ¿Quién revisa estas credenciales el día de mañana?
No, se nombra una comisión de los propios constituyentes. Se sabe que el Consejo Nacional Electoral ya ha comenzado pues, a hacer las entregas formales de la acreditación. Faltaban algunos cargos todavía que el día de hoy van a terminar de concluir, aquellos que por cociente están relativamente muy parejos, pero se nombra una comisión de los propios constituyentes. Regularmente, tradicionalmente, el constituyente de mayor edad se nombra de manera accidental como presidente provisional. Él nombraría una comisión de constituyentes, revisaría las primeras credenciales y de esa comisión los mismos constituyentes designados en esa comisión revisaría el resto de las credenciales para ya dar la instalación formal de la Asamblea Nacional Constituyente que va a hacer historia en este país. ¿Quién va a presidir esta Asamblea Nacional Constituyente? No, vamos a esperar las decisiones que vamos a tomar precisamente el día de mañana, cuando vamos a tomar ya esas decisiones. Se arranca... Porque que hay bloques internos, diputados, que apoyan a Diosdado Cabello y otros a Cilia Flores. No, eso es normal dentro de la democracia, la participación. Ahora, nosotros es un equipo bien cohesionado que hemos tenido, hemos avanzado en todo lo que fue una campaña bien interesante, porque fundamentalmente diseñamos una campaña donde el elemento fundamental era la necesidad de participar, donde todos y cada uno de los candidatos y candidatas, bueno, tuvimos eventos incluso en conjunto, de tal manera que ni hay fraccionamientos internos, ni hay conflictos internos, sino simple y llanamente los procesos normales, naturales, que en la Asamblea Nacional Constituyente se van a tomar, y vamos a salir ahí con una junta directiva, con las diferentes comisiones que deben funcionar dentro de la Asamblea Nacional, el tiempo, la duración que va a tener la misma, y avanzar en lo que sería el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas serían las primeras tareas que vamos a tomar, y como ya ha sido señalado, las grandes decisiones, no solamente desde el punto de vista de ir construyendo y analizando para consolidar nuestra Constitución, sino los actos constituyentes, decretos constituyentes, leyes constitucionales que debemos tomar, y bueno, una gran agenda que el propio pueblo, en medio del debate, la discusión y con las bases que nos dio el que desarrolló la iniciativa para esta jornada, que fue el presidente, vamos a tomar en cuenta los grandes temas, los grandes puntos que el presidente asomó, que planteó como las bases fundamentales para la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre todo con estos grandes temas, constituyente Osvaldo Vera, ¿cuáles son las propuestas para derrotar lo que se llama la guerra económica? Lo dijo Aristóbulo Istúriz, también colega suyo constituyente, sobre de qué manera que la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de hacer una constitución, iba a luchar contra la guerra económica. ¿De qué manera la constituyente va a lograr derrotar eso que lo califica el gobierno como guerra económica, que es la realidad económica nacional? Sí, fíjate, como parte del debate, de la discusión de los grandes temas, primero, bueno, la tranquilidad, la paz, el hecho de que se nombre una comisión que revise, que analice, que determine la verdad, que logre equiparar y bueno, y demostrar lo que ha sucedido al país, más allá de esos elementos que vamos a avanzar. Para mí fue parte del debate que se dio entre los trabajadores como otros dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la parte económica, cómo luchar contra los niveles inflacionarios, que en muchos casos son inducidos. Más del 80% del contenido inflacionario que tiene este país es producto de la guerra, precisamente, es inducido, no responde a ninguna de las leyes, y de ahí es que se ha propuesto, se ha planteado un conjunto de decisiones, de acciones desde el punto de vista constitucionales para enfrentar eso, así como la revisión, análisis de cada una de las leyes que tiene que ver con el proceso inflacionario, el proceso de precio, el proceso de control de las empresas, los niveles de producción, el avance que debemos tener en la necesidad de cambiar el modelo económico. No podemos seguir dependiendo única y exclusivamente de la renta petrolera como único ingreso, vamos a llamarlo así, importante de la nación.
de tal manera que ahí forma parte de todo un conjunto de acciones que se van a tomar desde el punto de vista de decisiones, de leyes y de preceptos constitucionales que deben formar parte de la gran agenda económica en un debate que queremos dar con todos los sectores, con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores, con nuestras amas de casa, de tal manera que es un debate que vamos a desarrollar con todo el país, pero vamos a lograr a través de la Asamblea Nacional Constituyente derrotar uno de los elementos que más daño le ha hecho a la población venezolana, a los venezolanos y las venezolanas, que es la guerra económica y los niveles tan altos de inflación. El presidente ha hecho un esfuerzo bien importante por conservar, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras a través de diferentes aumentos de salario, a través de un conjunto de acciones que se han tomado. Sin embargo, consideramos que la lucha fundamental es contra la inflación y ese es uno de los propósitos claros que tenemos en la Asamblea Nacional Constituyente. Queremos conocer, porque evidentemente este jueves en la mañana la atención no solamente nacional, sino internacional va a estar centrada en la Asamblea Nacional. Ustedes mañana, que van los 545 constituyentes, van a estar presentes en la Asamblea Nacional a las 9 de la mañana, van a ir acompañados de militancia de seguidores de la revolución. Sí, estamos convocando al pueblo venezolano, sobre todo de Caracas, de Vargas, de Miranda, los más cercanos, a que acompañe a sus constituyentes, a lo que a pesar que ustedes van a todas permitir las acciones que ellos emprendieron, bueno, fueron capaces de derrotar el temor, el miedo y salieron a votar, y vamos a estar presentes los 545 constituyentes que fuimos electos por votación directa, secreta y universal del pueblo venezolano. ¿Y por qué, si ustedes van a permitir que lleguen hasta el Palacio Legislativo Nacional seguidores y afectos a la revolución, por qué no permiten que vayan afectos a los diputados de la Asamblea Nacional actuales? No, fíjate, en primer lugar, nosotros ya dentro de las bases comiciales y los elementos que se tenían ya estaba anunciado y se hacen los trámites necesarios de la permisología. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que entender cuál es la posición que han asumido los dirigentes y la oposición venezolana. No son niveles de protestas normales, comunes y corrientes que está consagrado en nuestra Constitución. Ellos han venido desarrollando toda una serie de acciones que ha ocasionado grandes daños desde el punto de vista materiales, desde el punto de vista de la propiedad privada. Han quemado vehículos, han asesinado a venezolanos, han quemado a personas en un nivel de acciones que nunca habíamos visto en el país. Parte incluso de las investigaciones, revisiones y análisis que debemos dar para determinar las responsabilidades de esos sectores que simple y llanamente han decidido acabar por vía violenta con la democracia, con la revolución bolivariana, obedeciendo órdenes más allá de nuestras fronteras, con acciones que nunca habíamos visto, de tal manera que en medio de ese tipo de decisiones que un sector de la oposición ha tomado, bueno, parte de la responsabilidad del Estado es garantizar la paz, la tranquilidad, y en ese sentido hay las limitaciones normales que debemos de tomar. En cambio, cuando ha habido movilizaciones, acciones de las fuerzas revolucionarias, bueno, todo termina en tranquilidad, de tal manera que aquí hay una relación clara que debemos tomar en cuenta. Las acciones de protesta que han venido desarrollando hasta los momentos, con tranca, con cierre de vía, con guayas que han asesinado a motorizados, con acciones de quema de personas, de acciones de quema de instituciones tanto públicas como privadas, bueno, son elementos que debemos tomar en cuenta, y un gobierno serio tiene que tomar las medidas de prevención para garantizar que eso no siga ocurriendo, y mucho menos que pueda haber un enfrentamiento entre venezolanos. ¿Qué va a pasar a partir de mañana con los diputados de la Asamblea Nacional quienes fueron electos el 6 de diciembre? ¿Ustedes eliminan mañana la Asamblea Nacional, lo sacan porque son 545 y ellos 112 de las sillas?
La Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo señala nuestra Constitución, bueno, tiene el carácter de decisión y ningún órgano debe impedir las acciones que de aquí se toman. No está planteado acciones de esa naturaleza. Eso sí, se ha planteado, se ha señalado y vamos a desarrollar todo un proceso de investigación porque hemos visto que lamentablemente diputados electos por el pueblo, más allá de ir a tomar decisiones legislativas a favor del pueblo, bueno, han sido los encargados de dirigir y a veces ejecutar acciones de contratación incluso de jóvenes, de muchachos, de niños, poniéndolo en riesgo, pero forma parte precisamente de los niveles de investigación. Ya hemos tenido experiencias de convivencia de la Asamblea Nacional Constituyente con el Parlamento, como se dio en el año 99. Sin embargo, en esta ocasión, en este planteamiento, una de las cosas que sí queremos y vamos a revisar es la actuación de un organismo que incluso se ha puesto al margen de la ley, que si bien es cierto, ha sido electo por el pueblo venezolano y tuvo el reconocimiento y ha tenido el reconocimiento no solamente de el gobierno nacional, sino de todos los venezolanos y todas las venezolanas, bueno, en definitiva se han puesto al margen de la ley en muchos casos, han tomado decisiones que la propia Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ha planteado, han desacatado decisiones del máximo órgano desde este punto de vista judicial, y simple y llanamente el llamado que hemos venido realizando y que continuamos, porque tal como lo señaló el presidente, no nos vamos a cansar, es la necesidad de un diálogo profundo, abierto, sincero, que permita sortear las grandes dificultades que lamentablemente en estos momentos tenemos en el país. Fíjese, usted me imagino que ya ha leído algunas noticias de último minuto y está circulando la siguiente. Smartmatic ha señalado, denuncia que hubo manipulación de datos en la participación de la constituyente. Dice que hubo manipulación, Smartmatic hubo compañía. Es la gran empresa, la transnacional que proporciona a Venezuela la infraestructura tecnológica para las elecciones, las máquinas electorales. Sí, ha dicho que hubo manipulación de estos datos y estos resultados. Lo mismo lo han señalado sectores de la oposición. Sin embargo, se pudo contactar en algunos centros electorales, incluso en Nueva Esparta, que no hubo el mismo auge en las colas y en electores como en otros procesos electorales, bueno, también donde ha participado, por supuesto, la Revolución. Yo quisiera su reflexión al respecto, porque, bueno, incluso han señalado que ni siquiera en el mejor momento del presidente de la República, Hugo Chávez, ya fallecido, sacó la cantidad de votos, sobre todo esos votos ahora con esta crisis económica. Entonces, de allí es donde están manifestando todos estos rechazos. Y ahora esta empresa Smartmatic, sí, que señala esto públicamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, simplemente que forma parte de la campaña desesperada de algunos sectores nacionales y transnacionales han venido desarrollando en contra de la Revolución Bolivariana. Forma parte de esa inmensa campaña. Por supuesto no se podía ver la misma movilización porque hubo un sector que, a pesar de todos los llamados, a pesar de todos los elementos que se tuvieron, no participaron. Sin embargo, también ustedes como periodistas tienen que revisar, analizar y determinar la alta participación que hubo. Es que por eso es que se lo pregunto. Participando prácticamente un solo sector, ¿no? Porque si ellos hubieran participado, por supuesto, los niveles de movilización, porque ellos pero fíjese que sin embargo, ahí están los resultados, y como se ha señalado, son auditables, son revisables, pueden ser analizados, y vemos el contraste. ¿Quién puede auditar esos resultados en estos momentos? ¿Ah? ¿Quién puede auditar esos resultados en estos momentos? Bueno, en estos instantes aquí hubo observadores internacionales, no solamente invitados por el gobierno nacional, hubo representaciones de movimientos sociales, de veedores de carácter internacional, de gente con experiencia en procesos electorales de otros países que estuvieron aquí presentes y que pueden hacer el análisis y la revisión de cada uno de esos procesos. Ahora vemos el contraste, ¿no?
cómo no, en muchos sectores no pusieron en duda algo que, bueno, fue determinado, que fue la recolección de firmas en las acciones internas que ellos realizaron supuestamente para un plebiscito. De tal manera que forma parte de la campaña. Claro, lo importante, lo fundamental, lo claro, que a pesar de todo el desarrollo de una inmensa campaña de terror, de miedo, de acciones que trataron de impedir el proceso, bueno, la población venezolana salió a la calle, a pesar de las amenazas, a pesar de los retos, y hubo una decisión, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, y en muchos casos estamos convencidos, gente que no comparte a lo mejor el proceso revolucionario, la visión que se tiene, pero que salieron a la calle a proteger su propia seguridad, a luchar por la paz, y eso se reflejó en algunos sectores que tradicionalmente los sectores de oposición han ganado en los procesos electorales y que producto de su propia torpeza, de sus acciones vandálicas, bueno, tuvieron también la respuesta de ese pueblo que, a pesar de no comulgar con la revolución bolivariana, tuvo su planteamiento fundamental en el sentido de luchar por la paz, por la tranquilidad y por el desarrollo de Venezuela. Fíjese, usted dice que como periodista y tengo, bueno, desde comenzando Hugo Chávez y un poco antes de Hugo Chávez cubriendo elecciones, no me he perdido ninguna. Y nunca me perdí una visita del presidente Chávez aquí a la isla de Margarita. Cuando salía de las coberturas, me preguntaban, ¿qué vistes allá adentro? Y yo siempre decía, ¿qué vistes allá adentro? Y con toda responsabilidad se lo voy a decir aquí públicamente. Muchas veces escuché a algunos que otros colegas, no voy a citar sus nombres, o algunos locutores criticar lo que sucedía dentro de las concentraciones de Hugo Chávez y yo no los veía. Y yo me sentaba al micrófono y decía lo que había visto, la euforia, la pasión con la que recibían al presidente Chávez y con la que esperaban hasta 5 o 6 horas. Y yo le confieso que este domingo, cuando yo salí a cubrir las elecciones de este domingo, 30 de julio, yo no vi la misma pasión y no vi la misma euforia. Yo se lo estoy diciendo porque cuando yo salía de los eventos, cuando venía Hugo Chávez, me llamaban gente de la oposición, mucha gente de la oposición me llamaba y me decía, Daudelis, ¿qué viste? Bueno, yo vi esto, no puede ser. Bueno, si tú piensas que no puede ser, yo te estoy diciendo lo que yo viví y lo que yo vi. Y por eso se lo estoy diciendo, porque usted me está diciendo que como periodista uno debe constatar y ser crítico ante las cosas. Y eso fue lo que yo vi el domingo. Yo no vi la misma pasión, realmente, el día domingo. Yo insisto, hay una realidad, un sector que no participó, se puede comparar con lo que fue la vez que los sectores de oposición se retiraron de la contienda por la Asamblea Nacional Constituyente, que también se llenaron exactamente lo mismo. Sin embargo, hubo el proceso normal de participación. Ahora, no sé cuál será la realidad que se vivió en los lugares que usted puede haber asistido ya en Margarita, pero el hecho de gente atravesar río porque tenía prohibido por los sectores violentos ir a su centro de votación, cuando se quemó más de 100 centros electorales o máquinas electorales y hubo los niveles de reparación, cuando gente, bueno, se atrevió a eludir acciones vandálicas de paramilitares contratados por los sectores de oposición, y a pesar de todos esos elementos, como lo muestra, y bueno, van a estar los testimonios como se han venido presentando, y fueron, a pesar de todas esas acciones, a ir a cumplir con el deber de luchar por la paz, por la tranquilidad de nuestra nación. Bueno, ahí se puede demostrar los niveles de euforia, de alegría, de combatividad de un pueblo heroico, sin ninguna duda, que no está dispuesto a ser colonia de nadie y que se manifestó el domingo con una claridad realmente importante y que no le vamos a defraudar. Por esa acción, por ese esfuerzo, por esa lucha que desarrollaron, entre otras cosas, bueno, el compromiso de los constituyentes es no defraudar a ese pueblo que dio una demostración, una lección, no solamente a los venezolanos, sino a otros pueblos del mundo. Bueno, nosotros agradecemos de verdad su participación el día de hoy acá en Bajo la Lupa. Esperemos que nos dé una próxima entrevista en los próximos días. Siempre abiertos acá en Bajo la Lupa. Gracias, Osvaldo Vera, constituyente. Siempre a la orden y gracias
por la disposición de ustedes de nuestras entrevistas. De verdad, estoy a la disposición cuando ustedes a bien tengan tener el deseo y la voluntad de contar con la presencia y la voz de este humilde constituyente.